Giordani, graves confesiones, duras denuncias y cero asumir responsabilidades. La carta del ahora exministro Jorge Giordani es un terremoto político, aunque para nada significa que uno de los mayores responsables del desastre económico esté haciendo algún ejercicio de rectificación. Confiesa muchas cosas graves, denuncia otras, revela las tremendas diferencias y disputas internas con Nicolás Maduro y hace una patética descripción dolorosa y alarmante de una presidencia que no transmite liderazgo. Incluso va más allá y habla de algo tan grave como una clara sensación de vacío de poder en la presidencia de la República. Confesión de graves daños al país. La carta es larga y farragosa, pero si el lector se arma de paciencia, encontrará 100 motivos para el escándalo. Por ejemplo, confiesa que ya para los meses previos a la elección presidencial de octubre de 2012 la crisis económica era tan grave que estaba a punto de requerir una revisión para garantizar la sostenibilidad. Y en esa situación de severo déficit fiscal, alta inflación, dependencia desmedida de las importaciones, Giordani confiesa que la preocupación central, casi la única, del clan gobernante era conservar el poder al costo que fuera. Leamos su escrito: era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos. O sea, confiesa usar los dineros públicos, el dinero del Estado, los reales de todos nosotros, sin escrúpulo alguno, a costa de un gran sacrificio económico y financiero para la nación a niveles extremos, para sus fines políticos de seguir ellos en el poder. Es la confesión de un crimen. Aquel sí fue un magnicidio contra Venezuela. ¿Por qué un poderoso ministro del régimen confiesa sin trauma un delito semejante cometido por los jerarcas del gobierno, incluido él? El fanatismo de las ideologías extremas es siempre así, se consideran por encima del bien y el mal, más allá de las leyes, dueños de la historia, pero también amos y señores del país y de sus habitantes. Los fines de la supuesta revolución justifican cualquier cosa. La historia me absolverá de todos los delitos cometidos, decía Fidel Castro en 1953. Parecido a Stalin, a Mao, a Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet. Aquí entra un segundo aspecto de la carta terremoto de Giordani. Hagamos un alto. ¿Cómo es que a mediados de 2012, con casi una década continua de precios petroleros récord de más de $100 el barril, Venezuela estaba en una crisis económica tan grave que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos? En su carta, el exministro detalla algunos de los problemas: tasa de cambio que favoreció las importaciones y redujo las exportaciones, ya limitadas de la economía privada. Empresas públicas con grandes déficits operacionales. Aumento sustancial del endeudamiento de PDVSA y endeudamiento interno del gobierno central. Y admite alta inflación, dependencia de las importaciones, desabastecimiento. ¿Quiénes eran los responsables de tamaña crisis justo en medio de la mayor bonanza petrolera de la historia? ¿Quiénes eran y son los culpables de que todas las empresas públicas tengan déficits operacionales? En realidad, lo describe con elegancia, porque como sabemos, la cosa es 1000 veces más grave que déficits operacionales, es ruina y destrucción de la industria y el agro. ¿Por qué la alta inflación y el desabastecimiento, es decir, la drástica caída de la producción nacional? ¿Quiénes diseñaron y ejecutaron esas políticas disque socialistas, del estatismo salvaje, de la planificación centralizada tipo Gosplan soviético, del control de cambios, de las estatizaciones a granel? Pero Giordani no explica nada de eso, donde su responsabilidad es principalísima junto con Chávez, Jaua, Maduro, Ramírez, Cabello, etc. Ya en el plano político interno del oficialismo, Giordani toca puntos críticos: la necesidad de construir un liderazgo político colectivo para hacerle frente a la ausencia de Chávez, el desconocimiento del hecho económico sobrepuesto a la voluntad política, las decisiones inconsultas con el equipo económico-financiero, otorgamiento de recursos masivos a todos quienes lo solicitan sin un programa fiscal encuadrado en una planificación socialista. Le recrimina a Maduro la designación de funcionarios en los grandes fondos financieros del gobierno: Fonden, Fondo Chino, Tesorería, Co. Exterior, VIV,
y le reclama no haber hecho esas designaciones teniendo presente la necesidad de romper con la percepción de corrupción en el manejo de esos fondos. Para rematar, denuncia la existencia, injerencia e interferencia de unos asesores franceses en la operación del Ministerio de Planificación y Finanzas. Ciertamente, ¿qué vaina era esa? Tip 1. 3.700.000 euros en 6 años regaló el gobierno de Chávez Maduro a una fundación española cuyos 3 directivos principales son, al mismo tiempo, los 3 dirigentes principales del partido Podemos de España. ¡Cuánta vagabundería! La corrupción con los dineros públicos venezolanos. El reportaje de ayer en El País de España no deja espacio a las dudas. Los beneficiarios de la millonada se defendieron afirmando que no era financiamiento al partido sino a la fundación. Tip 2. Arrecia la indigna persecución contra la diputada María Corina Machado con una medida de prohibición de salida del país. Sigue el encarcelamiento injustificado contra dirigentes estudiantiles como el caso de la presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social UCB, Zairam Rivas. Siguen presos injustamente Leopoldo López, los alcaldes Carano y Ceballos y el comisario Simonovic. Tip 3. ¿Recuerdan cómo comenzó todo? El 12F funcionarios policiales del SEBIN dispararon con sus armas de reglamento contra manifestantes que concluían una marcha pacífica de varias horas. Ocurrieron 2 muertes. La de Juancho Montoya y la de Basilda Acosta. Dirigentes oficialistas del alto gobierno culparon a la oposición y a lo que ellos llaman la derecha. Jawa en su cuenta de Twitter culpó a Leopoldo López. Pocas horas después los videos y fotos demostraron sin resquicio de dudas que los policías fueron los autores de los disparos. Tan contundentes son las evidencias que el CICPC determinó al autor material de la muerte de Da Costa y la Fiscalía, acusó a 8 funcionarios. El lunes, un tribunal decidió que 7 de ellos recibieran medida cautelar de libertad mientras se hace el juicio y uno solo se mantendría preso. La dirigente estudiantil Zairam Rivas, que jamás disparó contra nadie, está bajo juicio y presa. Damián Prat. Ran Runes. 19 de junio de 2014.